Formalmente, gracias por venir, gracias a los que nos estarán escuchando por la web. Entonces, lo organiza Eticagro, Instituto de Ética y Calidad en el Agro. Y esta es la segunda jornada que hacemos sobre el desarrollo sustentable. Hoy vamos a tener varios especialistas en el tema de responsabilidad social empresaria y comercio justo, de distintos ámbitos. Y bueno, queremos agradecerle al CADI, al Centro Argentino de Ingenieros Agrónomos, y al CEPI, al Colegio Profesional de Ingenieros Agrónomos, que nos prestan el lugar y nos ofrecen todo lo que precisamos para que esto sea posible, ¿no? Entonces, sin ellos no estaríamos aquí. Así que gracias. Así que bueno, además queremos agradecer a la Subsecretaría de Recursos Naturales de la provincia del Chaco, y a CREA, que también nos está auspiciando, ¿sí? Así que bueno, gracias también a ellos por acompañarnos en este proceso. Bueno, los dejo con Daniel Tawil. Daniel Tawil va a ser nuestro presentador oficial y es el vicepresidente de Eticagro. Daniel es ingeniero agrónomo de la FAUBA, es director nacional de la Fundación Hortear Sustentable, ¿sí? Y es capacitador en calidad y mermas frutihortícolas. Daniel, te dejo con la presentación. Buenos días a todos. En nombre de la Fundación Horticultura Argentina Sustentable, quiero agradecer a los organizadores la invitación a poder participar y tener un módulo dedicado a sustentabilidad de la cadena hortícola, que consideramos que los que estamos dentro de ella tenemos que empujarla y hacer más lobby, ya que producimos productos cada vez más demandados, como son frutas y hortalizas. Yo voy a hacer una breve introducción con un sesgo histórico de cómo llegamos a la fundación. Voy a ser breve, no se preocupen, no vamos a contar la historia de toda la horticultura, pero voy a arrancar del año 2006, porque considero que desde mi experiencia, en el 2006 se produce, digamos, el primer encuentro entre el concepto abstracto de sustentabilidad y productores, especialmente del periurbano de La Plata, productores líderes, lo cual no es poca cosa porque en general en el país hortícola, que es grande, lo que no ocurre en La Plata, no ocurre. Entonces, poder haber estimulado los primeros pasos con productores líderes de esa zona ha hecho que vaya difundiéndose, no tanto como quisiéramos, pero bueno, esa es una asignatura pendiente que tiene la Fundación a futuro. En el año 2006, los productores líderes empiezan a escuchar sobre buenas prácticas agrícolas. Algunos un poquito tal vez antes, pero digamos, para poner un hito, en ese año se produce el encuentro, en realidad, de la horticultura moderna, encabezada por estos productores líderes. Cuando digo productores líderes me refiero a la horticultura argentina moderna, que es la horticultura bajo invernáculo, con riego por goteo, con asistencia de ingenieros agrónomos, es decir, de lo más intensivo que he visto en materia de producción. Se produce, digamos, el primer encuentro que empieza a dar el origen a la famosa palabra BPA. Los productores empiezan a interiorizarse por el tema de BPA, empiezan a escuchar que en Europa, como consecuencia de los problemas de vaca loca, etcétera, etcétera, el supermercado empieza a generar protocolos propios para darle seguridad a sus clientes. Entonces, toda esta mezcla hace que los productores empiecen a indagar cada vez más vía internet o otros caminos qué es exactamente BPA y dónde habría que poner el foco en el tema de BPA. Paralelamente a esto, empieza a ocurrir que el gobierno, desde su organismo fiscalizador, que es el SENASA, también empieza a moverse con la cuestión y entendieron lo que yo en su momento también entendí, como muchos otros,
que el lugar para poder impulsar esto es el retail, porque es una estructura organizada donde uno puede tener un sí o un no, pero hay, digamos, un interlocutor, porque incluso existe la Asociación de Supermercados Unidos, que reúne a todos. Imagínense que poder lanzar un proyecto de sustentabilidad a largo plazo en el mercado central, con miles de naves y miles de operadores, con otra problemática, iba a ser muy difícil. De manera tal de que del 2006 al 2010, este grupo de productores de vanguardia, de los cuales tenemos uno por suerte hoy que va a contar realmente su experiencia ya hecha, se juntan con la ASU, porque sus góndolas no estaban muy claras en cuanto a inocuidad, y también participa la Fundación Argeninta, y se empiezan a hacer las primeras experiencias piloto utilizando el primer protocolo argentino que surge en el 2007 de la ex-ACPIA, específicamente de la Dirección Nacional de Alimentos, que en ese momento estaba manejada por la ingeniera Mercedes Nimmo. La ingeniera Mercedes Nimmo convoca a técnicos y arma una mesa federal. Yo tuve el honor de representar a la ASU, porque desde el 2006 al 10 asesoré a la ASU para que los productores puedan entrar en BPA, y en esos años se empezaron a hacer experiencias pilotos donde empezaron a aparecer, bueno, las ventajas y las desventajas. Y como quiero ser breve, voy a ir yendo rápidamente al punto central de la presentación de la Fundación. Cuando nos ponemos a trabajar, uno de los primeros problemas que encontramos no es la falta de voluntad, sí, porque yo me daba cuenta que toda la gente que entraba lentamente en BPA, nadie iba para atrás, porque empezaban a aparecer los costos escondidos, había preocupación por el desmanejo de los agroquímicos, pero por ejemplo, todo el rubro de verdura de hojas, que son como 21 o 22 artículos, no tenía legislación del SENASA sobre productos permitidos. Entonces, la pregunta era, cuando entraban las partidas de rúcula, por decir algo, de lechuga mantecosa o puerro al mercado central, había dos posibilidades. O considerarlas orgánicas, cosa que es difícil de... Hay que hacer mucha fuerza cuando es orgánico, ¿no? Imagínense. Porque si uno las tomaba, iban a decomiso, porque no había leyes. Y durante mucho tiempo eso frenó mucho el desarrollo de BPA en hojas. Bueno, eso con el tiempo se solucionó, el SENASA se sentó, empezó habilitando productos ya habilitados para los mismos productos en Europa, y fue solucionándose, con lo cual se pudo avanzar en BPA. En BPA es un protocolo largo, hay que tener ganas de leerlo, abarca todos los puntos de producción, de siembra, cosecha, embale, transporte. No voy a entrar en esos temas. Siempre uno empieza poniendo el foco en el uso racional de agroquímicos, empieza a capacitar a los aplicadores, porque es, digamos, como la parte más vulnerable y la parte más cuestionable, tanto interna como externamente, en términos de la sociedad hortícola o de la sociedad civil, digamos, ¿no? Y mucho más cuando se trata de verduras de hojas. Todo dentro de una nube de un gran desconocimiento y desconcierto, porque si no la van a exigir, ¿para qué la voy a hacer? Y una cuestión de situaciones bastante típicas de las problemáticas que tienen que ser fiscalizadas, por ejemplo, ¿no? Si se va a hacer, que se fiscalice, y bueno, y qué me van a dar y qué no me van a dar, y en realidad la inocuidad no se negocia. No es un término que en BPA me das más porque yo tengo 10 puntos en todo el capítulo del tema de BPA. Y para ir acercándome a lo que quiero realmente transmitir como presentación, cuando estos productores líderes avanzan, porque fueron 4 años, avanzan en BPA, se dan cuenta que la BPA en realidad es la punta del iceberg. Entonces, en el año 2011 empezamos a pensar en organizar las bases de una fundación, no como una idea,
sino como una manera de organizarse para vehiculizar las ideas. Y parados en esa punta del iceberg y dando vuelta a la cabeza a 360 grados, empezamos a entender que tenemos un problema si no vemos la horticultura en forma holística, completa, total. Y eso es lo que hicimos y eso es lo que nos impulsó a fundar una fundación, valga la redundancia. Y surge la palabra sustentabilidad, que ya estaba, digamos, dando vuelta por varios lados. Y la fundación entiende que la sustentabilidad es la sustentabilidad ambiental, la sustentabilidad en cuanto a la inocuidad que surge de un protocolo que hay que respetar, pero nosotros decidimos que la sustentabilidad también en nuestra fundación tenía que tener un pie en el aspecto social de nuestros trabajadores rurales, hortícolas. ¿Por qué? Porque la horticultura, como la fruticultura, es una industria manufacturera. O sea, la cantidad de gente que está involucrada como trabajador rural en estas dos grandes áreas, de la cual yo prácticamente puedo hablar de horticultura, no tanto de fruticultura, pero son 700.000 familias o más entre las dos actividades. Entonces, en la manera que los dueños de esas producciones puedan empezar a tener una visión de que el trabajador y su bienestar es parte de la sustentabilidad, la fundación puede avanzar. Y eso es lo que impulsó la fundación. Creo que es una fundación muy joven, que tiene como una primera victoria, lo digo yo como director ejecutivo, creo que los productores lo comparten, haber conseguido que los productores hortícolas sean permeables a la entrada de asistentes sociales a los campos. Que parece fácil, no fue fácil, pero yo tenía la intuición que iba a pasar lo mismo que pasó al final de la década del 80. Al final de la década del 80, cuando los invernáculos empiezan a crecer, después viene la década del 90 con el 1.1, gente que trae invernáculos de alta tecnología, y empieza a aparecer el riego por goteo, y empieza a aparecer el vapuleado tomate larga vida por la falta de su sabor, y se complejiza este tema, entran los agrónomos, y nunca más se van. Y yo creo que y se produce una unión muy importante. Hoy no existe que no haya un agrónomo en una estructura compleja. Y creo que con las asistentes sociales que han entrado a los campos está ocurriendo lo mismo. Están siendo requeridas cada vez más. Vamos a tener una charla sobre lo que estamos haciendo en materia social, que es uno de nuestros objetivos principales, sin dejar el tema de BPA. Y al tema de BPA le hemos encontrado una vuelta, que la va a comentar el ingeniero Guillermo Peruzzi, también muy interesante, de manera tal de que los voy a dejar con ellos para que les cuenten directamente las actividades que estamos haciendo. Estamos muy contentos con la fundación, creemos que estamos haciendo cambios lentos pero importantes, y es muy difícil transmitir sensaciones, pero yo le conozco la cara a los productores hortícolas. Esa es cara de tomate barato, cara de tomate caro, y hay una cara que es, una nueva cara que es, voy contento a la finca, porque mi gente está bien, porque la estoy tratando en forma puntual, que eso lo va a contar Claudia, en forma general, el dueño camina más tranquilo, la gente se siente reconocida, y como las necesidades eran tan grandes, a veces con muy poco costo o con muy poco movimiento, se tienen impactos quintuplicados. Es como la persona gorda, obesa, ¿no? Que va con 250 kilos y en un mes baja 50 kilos. Y después se le hace, digamos, más difícil. Nosotros estamos en los principios y por eso estamos consiguiendo impactos muy importantes con pocos movimientos por ahora. Después se va a ir complejizando, pero nosotros también vamos a ir creciendo, profesionalizando y entendiendo cada vez más cómo podemos utilizar la palabra argentina, porque nosotros nos empecinamos con la IGJ en que queríamos la palabra argentina. ¿Por qué? Porque consideramos que la problemática es bastante parecida
en las distintas provincias, por lo menos en materia de trabajadores rurales. Nos exigieron 20 cartas de 20 asociaciones de productores, pero bueno, yo camino la cadena hortícola del 88 y dije, si no consigo 20 cartas desde el 88, ahora las conseguimos, nos dieron la palabra argentina, que no es muy común y que para nosotros es un orgullo, y poco a poco esperamos poder ir clavando banderas en Mendoza y en Corrientes a la brevedad, para que podamos bajar líneas sobre la importancia del bienestar social de los trabajadores, las BPA, los agroquímicos y las nuevas tecnologías en control biológico que permitirían bajar enormemente los problemas de inocuidad que hasta el día de hoy existen. Así que esto es un poco la presentación, espero haber sido breve y claro y no aburrido ni muy técnico,